siglo XVII. La expansión de Europa durante los siglos XV al XVII, conocida como la Edad de los Descubrimientos, fue un periodo de transformaciones globales impulsados por la búsqueda de nuevas rutas comerciales, recursos, tierras y poder político. Este proceso sentó las bases de la globalización, el colonialismo y el capitalismo modernos. El comercio europeo estaba orientado hacia el Mediterráneo y dependía del intercambio con el Imperio Bizantino y los territorios musulmanes. Sin embargo, la caída de Constantinopla en 1453 a manos del Imperio Otomano dificultó el acceso a las rutas comerciales hacia Asia. Europa necesitaba nuevas rutas hacia las riquezas del Oriente, como especias, seda, oro y otros bienes codiciados. El auge del capitalismo mercantil impulsó a comerciantes y gobiernos buscar nuevos mercados y recursos. Factores tecnológicos. Los avances en navegación como la brújula facilitaron viajes más largos y precisos. La invención de los barcos más eficaces como la carabela, con capacidad de navegar como en mares abiertos como en aguas costeras. Portulanos. Astrolabio. Brújula. Factores políticos y religiosos. Los monarcas buscaban sus dominios mediante la conquista de nuevas tierras. Etapas. Primera etapa. Pioneros portugueses españoles, siglo XV y principios del siglo XVI. Portugal fue la primera nación en liderar la exploración marítima, gracias al impulso del príncipe Enrique el Navegante. Explorar la costa de África fue una prioridad, lo que permitió establecer rutas hacia el comercio de oro, marfil y esclavos. Bartolomeu Díaz alcanzó el Cabo de Buena Esperanza en 1488 y en 1498 Vasco de Gama llegó a la India, abriendo una ruta directa al comercio asiático. La esclavitud surgió con las primeras civilizaciones como Mesopotamia y Egipto, donde prisioneros de guerra, deudores o personas nacidas en esclavitud eran explotados como propiedad. Se utilizaba principalmente en la agricultura, construcción y servicio doméstico, y su práctica se extendió en diversas culturas y épocas, adaptándose a las necesidades económicas y sociales de cada sociedad. El origen de la esclavitud se remonta a las primeras civilizaciones humanas, mucho antes de la historia escrita. Mucho antes de la historia escrita, surgió como una forma de organización social y económica vinculada a la necesidad de mano de obra para la agricultura, la construcción y otras actividades productivas. En Roma, los esclavos trabajaban en agricultura, minas y como sirvientes domésticos. Esclavitud en África. En África, existían sistemas de esclavitud antes del comercio transatlántico, pero solían ser menos brutales y más integrados en las estructuras sociales locales. Aunque sus características variaron según la cultura y la época, la esclavitud se basaba principalmente en la explotación de individuos que eran considerados propiedad de otros. Contexto histórico. Civilizaciones antiguas. En Mesopotamia, c. 3500 a.C., por ejemplo, en algunas sociedades africanas, los esclavos podían tener derechos limitados o eventualmente obtener la libertad. Con la colonización de América, la esclavitud alcanzó su forma más cruel. Egipto, la India y China, la esclavitud era una institución común. Los esclavos solían ser prisioneros de guerra, deudores o personas nacidas en esclavitud. En Egipto, por ejemplo, se usaron esclavos para construir grandes monumentos,
En Grecia y Roma, la esclavitud fue esencial para sus economías.